Muy buenos días. Bienvenidos tengan todos ustedes a nuestro webcast de aspectos de seguridad social derivados de COVID-19 y sus efectos. Antes de comenzar, nos gustaría tener un breve resumen de lo que fue el webcast anterior relativo a home office y sus efectos durante la pandemia. Como ustedes recordarán, con la llegada de la pandemia, el mundo se volvió aún más pequeño y la distancia tan solo un referente geográfico y de salud. Muchos trabajos pasaron de ser presenciales a desarrollarse a través de medios electrónicos y en casa. Podemos señalar que vemos para el futuro cercano que muchas de las actividades que pasaron a desarrollarse en casa difícilmente volverán a una oficina. Consideramos que patrones y empleados están asimilando muchas de las ventajas de esta forma de trabajar, que podrían ser la eliminación de tiempos de trabajo de traslado casa-oficina, reducción de gastos para ambas partes, mejor concentración y, por lo tanto, mayor productividad. En una gran ciudad, posibilidad de convivencia familiar. Diferentes encuestas demuestran que México se coloca a la cabeza de los países latinoamericanos como con el país donde el home office se está incorporando más rápidamente a las actividades productivas, lo que nos lleva necesariamente a tomarlo muy en serio. Actualmente en México no existe una regulación normativa para el home office como tal. Sin embargo, este ha venido aplicándose en forma irregular, siendo las empresas las que, derivado de la necesidad y experiencia, han generado políticas y reglas para relaciones de trabajo a distancia ante la falta de una regulación formal. En el módulo pasado hablamos de la necesidad de adecuar básicamente los contratos individuales de trabajo con la cláusula de home office. ¿Para qué? Pues para que ambas partes estén trabajando bajo esta nueva modalidad de manera armónica y sin riesgos laborales. Ahora bien, en este módulo de aspectos legales y de seguridad social derivados de COVID-19, vamos a hablar sobre qué efectos pueda tener esta nueva modalidad. Yo les quiero comentar. ¿Ustedes sabían que si un trabajador llega a la oficina a trabajar sabiendo que tiene COVID y no lo reporta, ese es un delito que atenta contra la salud y se puede considerar como un delito de pena, de derecho penal con causas de cárcel? Les voy a leer, si me lo permiten, en el título tercero del Código Penal de la Ciudad de México, donde habla de los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas. Nos dice a la letra: peligro de contagio. Al que, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud del otro por contagio u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años y de 50 a 300 días de multa. Por su parte, si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá prisión de 3 meses a 10 años y de 500 a 2,000 días de multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido. Estamos a un tema bastante delicado en donde, si el empleado no manifiesta y llega a contagiar, el patrón pudiera presentar una demanda y vincularlo a proceso. Y este ya es un tema de derecho penal. Esto como introducción. Ahora nuestros expositores, que nos van a dar una amplia exposición sobre los efectos legales, quisiera que me permitieran introducir a nuestros expositores del día de hoy. El contador público Moisés Velázquez Ortega, egresado de la UNAM y es socio del área de seguridad social en BDO Castillo Miranda. Ha sido coautor de los libros Administración del Seguro de Riesgos de Trabajo, Pagos a Personas Físicas, Tratamiento en Materia de Seguridad Social, Outsourcing y Bases Especiales de Cotización ante el IMSS, publicado por el Colegio de Contadores Públicos de México. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México y ha sido integrante de la Comisión Representativa
ante organismos de seguridad social desde el año 2006 a la fecha. Por su parte, también nos acompañan en este foro el licenciado José Luis Sánchez García, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, egresado de la Universidad Tecnológica de México, socio del área de subcontratación laboral de BDO y ha colaborado en diversas firmas de abogados en México. Ha publicado diversos artículos fiscales y legales en revistas de Puntos Finos, Veritas y Contaduría Pública. Ha participado como docente en materias como Derecho de Seguridad Social en la Universidad del Tepeyac y es miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de la Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenidos, José Luis y Moy. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Me parece que nuestro socio Moisés tiene un problema con el sonido. Apagó el micrófono. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, José Luis, por la precisión. Me iba a seguir hablando toda mi parte, iba a terminar y no iban a entender nada, pero bueno, nuevamente les doy las gracias a todos. Sean bienvenidos a esta segunda parte del webinar de la semana pasada, y les comentaba que el punto que mencionó Marcela es muy importante, porque hace unos días salió una noticia de que hay una iniciativa que propuso un senador de Morena para reformar el Código Penal Federal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de imponer una sanción de 1 a 3 años de prisión para quien niegue o restrinja derechos laborales por condición de salud o cualquier tipo de enfermedad ocasionada por una epidemia o pandemia. Esto es muy relevante, porque con la actual situación que estamos viviendo, pues muchas empresas han tenido que cortar la relación laboral por causas necesarias o a veces de forma indiscriminada. Esta es una iniciativa, pero me parece que es muy importante que se las comente, porque de llegar a proceder, entonces ya tendría una sanción no solamente de tipo fiscal o laboral, sino también penal. Muy bien, la importancia de los riesgos de trabajo. Actualmente estamos viviendo una situación totalmente atípica. Ya se ha hablado en muchos foros, en muchas partes, del tema de la pandemia, del virus COVID-19. Sin embargo, recordemos, a manera de cronología, que desde el 31 de marzo de este año fue cuando el secretario de Salud decretó las acciones extraordinarias que se deberían implementar tanto en los sectores público, privado y social, con el propósito de contener los efectos del COVID. En nuestra sociedad, consistente en la suspensión inmediata de actividades no esenciales. Cuando se dio esta parte de separar las actividades esenciales de las no esenciales, pues también tenemos que hablar de contagios, porque muchos trabajadores, pues obviamente tuvieron que acudir a sus centros de trabajo para continuar con sus actividades. Hay ciertas actividades, ustedes saben, que no se pueden desarrollar en casa, como pues son los pilotos, aviadores, como el personal de limpieza, los vigilantes, etcétera, los trabajadores de la construcción, que ellos no pueden prestar un servicio netamente a distancia, a diferencia de otras actividades. Y viendo una parte muy importante que no se había considerado y que hoy en día se está mencionando, es el centro de trabajo. Cuando entra el home office, o antes de la pandemia el home office, pues venía a ser como una prestación que daban las empresas o una facilidad para ciertos trabajadores de cumplir con sus actividades, pero desde su casa. Cuando llega la pandemia, y esto a nivel mundial, pues obviamente las empresas, los trabajadores se ven forzados a prestar sus servicios desde casa, porque ya no fue una situación opcional, ya fue una situación obligatoria. Y de ahí, pues empiezan a originarse muchos temas. Ahora bien, tanto en la ley del Seguro Social como en el reglamento de prestaciones médicas del IMSS, consideran que es obligación del instituto expedir certificados de incapacidad cuando los trabajadores pierden de manera temporal sus facultades o sus aptitudes para desempeñar su trabajo. También, a manera de cronología, ustedes recordarán que se estuvo escuchando mucho de los permisos
por casos de sospecha de COVID. El pasado 26 de marzo fue cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer esta facilidad, por así decirlo, que consistía en autorizar la expedición de un permiso especial por contingencia, que prácticamente el tratamiento que se le da es como de un certificado de incapacidad, esto a través de plataformas digitales y de forma electrónica para que las personas pues, no acudieran a las instituciones bancarias, al IMSS, para evitar los contagios. Ahora bien, todo esto que les comento, más la combinación de ciertos factores, aunado a la obligación del instituto de calificar los accidentes o enfermedades que los trabajadores señalan que tuvieron su origen o con motivo del trabajo, así como avisar de lo anterior a los patrones, pues esto provocó que muchas áreas de salud tuvieran discrepancias en cuanto a qué, en cuanto a calificar como enfermedad profesional algunas situaciones, en tanto que otras las calificaban como enfermedad general. Por ello la importancia que más adelante va a comentar José Luis, y otra, digamos, etapa o parte fue que el 3 de abril del presente año se emitieron los criterios que debe aplicar el personal de salud en trabajo para calificar los casos de COVID como enfermedad de trabajo en los casos que procedan. Esto es muy importante porque ustedes saben que un riesgo de trabajo pues se paga a partir del día 1 con un 100% del salario base de cotización. En cambio, una enfermedad general pues se paga con un 60%, pero a partir del cuarto día. Esto es muy importante. Ahora bien, antes de entrar pues de lleno al tema de riesgo de trabajo, es importante darles las regulaciones que están establecidas en la ley. Como ustedes saben, pues de donde manda todo esto es de la Constitución, y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde se le delega a los patrones la obligación de establecer medidas de seguridad e higiene para proteger la vida y la salud de los trabajadores. O sea, es una obligación para los patrones directamente. A su vez, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 132, establece también como obligación de los patrones instalar los equipos necesarios, procedimientos precisos y medidas para evitar riesgos de trabajo. En este ordenamiento legal es donde se define qué son los accidentes y o enfermedades de trabajo. Por su parte, también en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 487, vuelve a retomar el precepto y establece que los derechos que tienen los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, mismos que se convertirán en múltiples obligaciones a cargo de los patrones. Por su parte, la Ley del Seguro Social también establece las generalidades en materia de riesgos de trabajo, así como las prestaciones en especie, en dinero, a que tiene derecho un asegurado que haya sufrido un riesgo de trabajo, así como la pensión y la prevención de dichos riesgos. Finalmente, en el reglamento también de prestaciones médicas del IMSS, se establece la obligación de notificar y calificar un riesgo de trabajo. El patrón tiene la obligación de dar por escrito del evento dentro del plazo de 24 horas. Y por su parte, el instituto también tiene la obligación de informar al patrón o al trabajador sobre la calificación de un accidente de trabajo, recaídas y dictámenes de incapacidad permanente total o parcial y de función por riesgos de trabajo. Esto vendría siendo la regulación en cuanto a los riesgos de trabajo. En el artículo también 53 se contempla que los patrones que aseguran a los trabajadores quedan relevados del cumplimiento de las obligaciones que sobre dicha responsabilidad establece la Ley de Trabajo. Y eso es muy importante porque, como les decía, la Constitución establece la obligación, que es la obligación de los patrones velar por los intereses del trabajador. Pero por el hecho de que se dé de alta al trabajador ante el Seguro Social, se releva la obligación y se traslada esa responsabilidad o obligación al ámbito del Seguro Social. Por eso es muy importante que los trabajadores estén afiliados con su salario base de cotización real, que no subcoticen, porque además de esto, digo, ya hay que ver otros temas, pues el trabajador tiene un perjuicio en su futura pensión, ¿no? Por así decir, con la ley del 97. Son muchas cosas alrededor de este tema, pero el principal es que el patrón queda relevado de la obligación de riesgo de trabajo. Muy bien, ¿y cuáles son esas obligaciones que surgen con el control de la siniestralidad en materia laboral? Primero, pues hay que dar aviso al instituto de los accidentes o enfermedades de trabajo dentro del plazo de 24 horas.
Actualmente, con la situación que estamos viviendo y algunos trabajadores que están en casa, no se sabe a ciencia cierta, y muchas veces también porque México es uno de los países que no aplica pruebas, ¿no?, de diagnóstico por COVID. Simplemente, pues ya cuando las personas tienen un avance o un grado de complicaciones, cuando realmente se determina. Hoy por hoy, y desafortunadamente estamos con cifras muy, muy fuertes, donde ya somos el cuarto país a nivel mundial en casos de COVID, fallecimiento por casos de COVID, y en octavo lugar en el total de casos. Es un dato muy preocupante, porque si la mayoría de la gente se hiciera las pruebas antes de llegar a una situación, pues podrían haber más casos, ¿no? Otra de las obligaciones es revisar anualmente su siniestralidad y determinar su prima de riesgo conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento. Asimismo, también llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad. Esto es muy importante porque hoy en día, con todas estas situaciones de que si el área de salud del trabajo del Seguro Social llegara a determinar un accidente de trabajo de un trabajador que esté realizando home office cuando no sea, o que sea en trayecto o alguna otra situación, es muy importante llevar el control y tener comunicación para efectos de la prima, porque el siguiente paso, digamos, sería determinar el importe de las cuotas. Y como ustedes saben, una de las ramas que puede impactar de forma sustancial en las finanzas de cualquier empresa es la prima de seguros de riesgos de trabajo. Como puede irse hasta una prima mínima de 0.5 hasta una prima mayor de un 15 o más, ¿no? Por eso es muy importante tener bien documentado y toda esta parte. Ahora, ¿qué pasa después ya de todo esto que estamos viviendo con la nueva normalidad? Y volviendo al tema de lo home office que vimos la vez pasada. El 1 de junio fue cuando la autoridad determinó que íbamos a iniciar con la denominada nueva normalidad. De hecho, muchas empresas han encontrado y han descubierto en el teletrabajo una manera eficiente de realizar sus actividades. Según datos, se estima que después de que pase, digamos, esta cuarentena, esta situación, pues porque prácticamente el virus va a estar latente. O sea, nosotros estamos en nuestra casa, pero el virus está afuera, ¿no? O sea, eso es algo que no vamos a poder erradicar. Sin embargo, se estima que un 79% de las empresas en México consideran ampliar el trabajo remoto una vez terminado el confinamiento por COVID. Obviamente quedarían exceptuadas aquellas actividades que no se pueden realizar en casa, como lo comenté anteriormente. Hay una iniciativa, y esto es muy importante, una iniciativa que se dio a conocer en julio del 2019, de reforma a la Ley del Trabajo, que pretendía reglamentar el home office o teletrabajo. Sin embargo, con todo lo que estamos viviendo y con la situación de la pandemia forzada, como les mencioné, es importante que se revise nuevamente esa iniciativa y que se adecue, porque las cosas ya no van a ser iguales en temas laborales, de seguridad social. Muchas empresas van a tener que tener como estrategia esa situación, inclusive muchas oficinas van a tener que quedar desocupadas, y entonces tenemos que migrar a otra situación, que es el home office. Para esas personas que lo pueden hacer, pues se tiene que considerar no solamente su plan de prestaciones, porque si anteriormente recibían prestaciones como premios de puntualidad, como un comedor, como ayuda de vales, tiempo extra, al estar en su casa, estas personas que pueden hacer el home office, pues obviamente se tiene que revisar otra alternativa de prestaciones, ¿no? Quizá apoyos para el internet, que tengan en su casa un internet suficientemente con un ancho de banda que no se les complique, no sé, una silla cómoda, etcétera. Entonces todo esto viene a ser un parteaguas para el tema del home office a nivel mundial, ¿no? Y también, asimismo, ya lo había comentado Hugo la vez pasada, se tienen que revisar otras situaciones a nivel de empresa, como son los contratos de trabajo, y también las prestaciones o herramientas que se le otorgan al trabajador. Ahora, en la parte de riesgos de trabajo, muchos se preguntan, ¿qué va a pasar si una persona se accidenta en su casa? De los que estén haciendo obviamente home office, ¿no? Porque los que están en su trabajo, pues ya sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas personas?
si estaban laborando, sufren un accidente, ¿se va a considerar como riesgo de trabajo? Si su horario de trabajo en su contrato menciona que de 8 a 6, pero la persona continuó trabajando más noche y se accidentó, ¿sería un accidente de trabajo? Hay muchas preguntas en el aire y por eso es muy importante este tema. Ahora, en materia de seguridad social, ¿cómo se controlarían los accidentes o enfermedades de trabajo? ¿Hasta qué grado hay responsabilidad o obligación del patrón en otorgar o cerciorarse de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de trabajo en su hogar? ¿Qué elementos deben de considerarse para cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que establecen las leyes? Todas estas preguntas son muy importantes y relevantes porque muchas empresas tienen esta inquietud. Es muy importante y al mismo tiempo compartirles el tema también de la clasificación de riesgos de trabajo de acuerdo a lo que establece la ley del Seguro Social. Como está hoy en día la ley, los riesgos de trabajo son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. Una enfermedad profesional o de trabajo, de acuerdo a lo que dice la ley, también es un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Y un accidente, pues viene siendo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo. La diferencia entre ambas es el periodo de latencia, porque por una parte un accidente es repentino y una enfermedad pues es una prolongación de un tiempo, una causa y un efecto. O sea, alguien que estuvo inhalando solventes o tóxicos durante mucho tiempo, pues obviamente con el transcurso del tiempo se va a ver afectada su salud. Por eso en la Ley Federal del Trabajo hay una tabla donde vienen los porcentajes y todo ese tipo de cosas. Con todo esto es muy claro, ya lo hemos visto, son temas que se han visto por años. Sin embargo, con la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuestas se van a dar? Porque ya no solamente es el accidente de trabajo que se produzca en el centro de trabajo. Ustedes saben que las condiciones de trabajo y la relación laboral necesitan forzosamente un sueldo, un salario, una subordinación, un centro de trabajo, etcétera. Pero si el centro de trabajo se traslada al hogar, entonces, ¿será considerado su centro de trabajo? Son algunas situaciones que se tienen que analizar y, pues, habría que ver el caso en particular, porque hay accidentes de trabajo que ocurren en trayecto. Quizá gente de ventas que tiene que trasladarse a ciertos lugares, pues está en comisión, está asignado a su trabajo, ahí es claro, pero las personas que estén en su hogar y si se contagiaron al comprar sus insumos, al ir al súper o un familiar y están trabajando, hay muchas preguntas todavía en el aire. Por ello, en el área de Seguro Social en BDO, pues podemos apoyarlos para cualquier duda que tengan relacionado con este tipo de temas. Muchas gracias, Marce, y eso es todo de mi parte. Adelante. Sí, muchas gracias, Moy. Aquí tenemos una pregunta. Nos comenta Gerardo Rodríguez. Dice, ¿qué implicaciones legales existen si un trabajador solicita realizar trabajo remoto desde la localidad en la cual la empresa no cuenta con sucursal? Pues mira, el trabajo remoto pues tiene que ser convenido con el patrón, ¿no? Obviamente si el patrón le da autorización y además verifica que tenga las condiciones necesarias para realizar el home office en su casa, pues no hay ningún inconveniente. O sea, es abierto, si las actividades lo permiten, pues también no hay ningún problema. ¿Y si se accidenta? Como dices, hablando de un accidente en periodo laboral en home office. Bueno, es que ahí ese es el punto, porque hay que ver la actividad. Sí, esa es la parte que hay que analizar, porque ¿qué actividad realiza la empresa? Lo más importante en el riesgo de trabajo es la actividad que desarrolla el trabajador y la actividad de la empresa. Porque si hablamos de, digamos, de una empresa que tiene como actividad prestar servicios administrativos, su margen de riesgo o de exposición al riesgo es menor. Pero si estamos hablando de una persona que tiene que realizar ciertas actividades de mayor peligro, pues va a ser mayor. O sea, depende también del contrato, depende de diversas situaciones,
de todo lo que establezcan las cláusulas, porque es muy fácil decir, bueno, es que yo me accidenté trabajando, sí, pero hay que ver todo eso, y es precisamente lo que comentó Hugo la vez pasada. Esto lo va a mencionar ahorita José Luis, no sé si sea conveniente para ir avanzando, como que dejar al final las preguntas, y ya las contestamos. ¿Sí? Bueno. Sí, gracias, Moy. No, José al Luis, contrario. adelante. Adelante, José Luis. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este web sobre los efectos del COVID, qué va a representar para las empresas, sobre todo, el hecho de que sus trabajadores hayan o estén expuestos a un nivel de contagio menor, mayor, medio, alto, como lo definen los lineamientos establecidos por el sector salud el pasado mes de abril. Como bien lo comenta Moisés, recordemos muy rápidamente que los riesgos de trabajo no solamente son los accidentes ocurridos a los trabajadores dentro del centro de trabajo. La ley del Seguro Social contempla que los riesgos de trabajo también pueden ser aquellos que suceden a los trabajadores mientras se trasladan de su casa al centro de trabajo o viceversa. El tratamiento fiscal para efectos de la determinación de la prima en el seguro es distinta, es decir, saben ustedes que los conocidos riesgos en trayecto son los que no se consideran para efectos de la determinación de la prima, lo que quiere decir que no nos van a afectar en el pago de cuotas obrero-patronales altas. Este antecedente es importante porque a partir de esta legislación ya existente, podemos entonces determinar, son las bases para determinar qué pasa con los trabajadores contagiados por COVID. Les comentaba, el pasado mes de abril, el sector salud, la Secretaría de Salud, emitió los lineamientos a través de los cuales explica y da el procedimiento a seguir para que no solamente las empresas, sino los médicos dictaminadores en el IMSS puedan calificar un caso de contagio como enfermedad o riesgo de trabajo o no. Fíjense, es muy importante tener en consideración algunos puntos importantes. No todas las industrias, no todas las empresas no todos los trabajadores de todas las empresas están expuestos al mismo nivel de contagio. Estamos hablando del COVID. En estos lineamientos se establece, por ejemplo, como nivel alto, aquellos empleados o aquellos trabajadores que laboran en el sector salud. Esto es laboratorios, hospitales, ambulancias, choferes de ambulancia, paramédicos. Los lineamientos establecen que, por ejemplo, este tipo de personal es personal con un nivel de riesgo alto en virtud de la actividad que vienen desarrollando. Establece también personal o trabajadores que se caracterizan por ser de nivel medio y que son aquellos propiamente cuyas actividades están relacionadas no directamente con el sector salud, pero sí con la atención al público en general, ¿no? Es decir, aquellas actividades en donde nuestro personal tiene que estar en constante comunicación o en constante, o en el día a día tiene que estar en constante trato con otro tipo de personas que vienen además de la calle, ¿no? Y el nivel bajo, que prácticamente lo definen como aquellos trabajadores que no tienen necesidad de estar en contacto con el público en general, pero que pueden estar expuestos a un nivel de riesgo en virtud del material o del material utilizado que tienen acceso, digamos, o que pueden estar expuestos porque básicamente pueden estar tocando material infectado. Básicamente, podríamos decir con esto que hoy día, pues todos nosotros como trabajadores o como realizando actividades, ya sea en un hospital, en una fábrica o en una oficina, estamos expuestos a un nivel de riesgo para adquirir este virus. Pero el riesgo, vaya, es distinto en cada caso.
Sobre esta particularidad, los lineamientos de los que habla el sector salud, básicamente en esto se basa, en principio, la determinación de un posible riesgo. Pero hay que estar muy atentos con esta situación. No necesariamente el hecho de que uno de nuestros trabajadores, independientemente del sector en que labore, se encuentre infectado, no necesariamente esa situación da por hecho o debe dar por hecho que el virus lo contrajo dentro del centro de trabajo. Y por eso el sector salud recomienda, en principio, recordemos que hoy día, tanto aquellas empresas que se encuentran en la actividad esencial como las no esenciales, porque hoy día ya la mayoría de estas empresas se encuentran en una actividad, digamos, si no al 100%, sí ya empiezan a tener cierta actividad. Lo primordial que nos recomienda el sector salud para esto, en base a otros lineamientos que se han emitido, es cumplir con las medidas y los protocolos de seguridad en los centros de trabajo. ¿Qué significa esto? Que aunque mis trabajadores estén en un hospital, que aunque mis trabajadores estén en un laboratorio, que aunque mis trabajadores realicen actividades en una oficina en donde tal vez no tienen contacto con el personal, con gente externa, pero sí tienen contacto con otros trabajadores, se cumplan con medidas de seguridad que permitan limitar el contagio del COVID. Cuando nosotros como empresa cumplimos con todos estos lineamientos, al día de hoy tenemos establecido y armado un protocolo de actuación para que nuestros trabajadores regresen a lo que se denomina la nueva normalidad, creo que empezamos a tener herramientas contundentes para hacer frente a una arbitrariedad en la determinación o calificación de un riesgo de trabajo, llámese COVID-19. ¿Y esto por qué lo comento? Bueno, en términos de los lineamientos, los médicos del Seguro Social están obligados a seguir una serie de procedimientos en cuanto llega un trabajador infectado. ¿Qué procedimientos son los que sigue? Bueno, pues en cuanto el trabajador llega, se le hace un breve cuestionario sobre los días y sobre el tiempo que lleva con los síntomas y si ha ingresado a su centro de trabajo, si no ha ingresado, si en su familia o dentro de su sector, dentro de su núcleo familiar o de amigos, ha habido infectados. Si el trabajador llegara a contestar que ha acudido al centro de trabajo, que en su casa no hay infectados, que no ha tenido otro movimiento más que el de su casa al centro de trabajo, pero que sí en el centro de trabajo han tenido casos de infección, entonces ese es el momento en el que el IMSS empieza a encaminar esa enfermedad como posible riesgo de trabajo. Con esto viene el llenado de los formatos ST9, que ya conocemos muchos de nosotros, los formatos a través de los cuales el IMSS califica y determina un posible riesgo de trabajo. Estos formatos son los que nos llegan a nosotros, a nuestra empresa, para que nosotros como patrones podamos llenar la parte que nos corresponde y entonces regresarlos al IMSS para que ese posible, hasta ese momento, posible riesgo de trabajo pueda ser calificado. ¿Qué nos corresponde a nosotros cuando estamos frente a esta situación? Bueno, lo que nos va a corresponder, como les digo en inicio, es, primero, antes de que llegue el primer caso, documentar todas las medidas de seguridad que hemos implementado dentro de la empresa. No basta con que le digamos a nuestros 20 empleados, oye, te tienes que lavar las manos y recuerda que tienes que estornudar tapándote con el antebrazo y todo esto que ya nos ha señalado la Secretaría de Salud. No basta esa situación si no lo tenemos propiamente documentado y si no existe información con la cual en determinado momento podamos comprobar como patrones que efectivamente estas situaciones se las dimos a conocer a los trabajadores. Si nosotros no logramos acreditar esta situación, pues vaya, no tendremos evidencia con la cual hacer frente o responder
un aviso de esta naturaleza, deslindando la responsabilidad del patrón en este sentido. Pero ¿qué pasa si sí contamos con toda esta información? Es decir, ¿qué pasa si contamos con todos los documentos que amparan que cumplí con la normatividad para evitar los contagios en los centros de trabajo, que al personal vulnerable, como son mujeres embarazadas y gente de la tercera edad, los mantuve en su casa hasta en tanto no hubiera otra disposición por parte de la Secretaría de Salud? Que les di a conocer a todos los trabajadores el procedimiento para ingresar y para despejar el centro de trabajo, de tal forma que con esto limitamos el contagio. Que proporcioné a mis trabajadores el material necesario o las herramientas necesarias, llámese cubrebocas, mascarillas, etcétera, para que pudieran realizar sus actividades con el menor riesgo posible. Cuando yo como empresa, como patrón, cuento con toda esta información, básicamente lo que estoy comprobando ante cualquier autoridad, lo que puedo acreditar ante todas estas autoridades es que me preocupé, que cumplí con los lineamientos y que entonces la autoridad tendrá que ser más minuciosa en investigar si efectivamente ese riesgo, o sea, es decir, la enfermedad, el contagio padecido por ese trabajador, efectivamente derivó en el centro de trabajo, o bien pudo haber sido que si en su casa nadie estaba contagiado, tal vez en el traslado de su casa al centro de trabajo pudo haberse contagiado. Y eso, pues básicamente queda fuera de las manos del patrón y más bien es una responsabilidad de hoy por hoy de la autoridad o del sector salud en su caso. Entonces, fíjense cómo no solamente va a llegar el momento de negar y tratarnos de deslindar de esta situación. Fíjense cómo vamos a tener que requerir toda esta información, vamos a tener que tener preparada toda esta información para acreditar esta situación. Decían por ahí, saben todos que las actividades esenciales son las que tenían que estar obteniendo por parte del IMSS esta certificación en base a la actualización de sus protocolos. Y decían muchas empresas, oye, no los tengo, ¿qué pasa si a la fecha no los he elaborado, pero los voy a elaborar, antes de que termine el año los tengo listos? Puede ser que nos sirvan, pero puede ser que si nos tardamos en elaborar esos documentos, si nos tardamos en documentar esa evidencia que dimos a conocer a nuestros trabajadores, todos los pormenores de seguridad que otorgamos a todos nuestros trabajadores, estas herramientas de protección, puede ser que al final del año ya sea demasiado tarde como para comprobar que la existencia de un caso COVID en el mes de mayo o en el mes de abril no se suscitó dentro de la empresa. Y bueno, esto tendrá como efecto, sin duda, que el IMSS califique como riesgo de trabajo ese padecimiento y por ende en el mes de febrero del año 2021 tengamos que reportarlo en nuestra determinación de prima. Si no lo reportamos, pues sabemos bien que va a venir una rectificación por parte del IMSS para que incluyamos ese riesgo o esos riesgos en la determinación de prima, que sabemos que no puede aumentar más de 1%. Es decir, bastaría tal vez con que tuviéramos un par de casos de riesgos, o bastaría, ojalá que no, que tuviéramos una defunción en el centro de trabajo por un contagio COVID para que nuestra prima se eleve un punto el año que viene. Esto es uno de los primeros problemas que estaremos enfrentando al no documentar y al no cumplir con todas estas situaciones. Los lineamientos son extensos, por supuesto va a ser complicado para el sector salud, para los médicos dictaminadores de las clínicas correspondientes, calificar estos riesgos de trabajo, porque los lineamientos, si ustedes tienen oportunidad de observarlos, pues son muy amplios en este sentido. Si bien es cierto, las empresas tienen una serie de tareas a realizar,
no menos cierto es que los médicos en este campo pues tendrán que realizar ahora sí las investigaciones necesarias y documentar, fundando y motivando debidamente por qué consideraron que ese trabajador se contagió dentro del centro de trabajo donde venía desarrollando sus actividades. Por supuesto, en aquellos casos en donde el nivel de contagio del trabajador conforme a los lineamientos es alto, reitero, el caso de los médicos, las enfermeras del sector salud, por supuesto creo que va a ser más sencillo calificar como riesgo de trabajo un caso COVID, dada la naturaleza de las actividades de esta persona, pero también es cierto que no, digamos, no al 100% puede determinarse, o no por default podría determinarse que este contagio fue con motivo de su actividad en el hospital, ¿no? Porque puede ser que igualmente en el hospital siempre se tomaron las medidas necesarias para cuidar o proteger al trabajador, a la enfermera, al médico, y que tal vez saliendo de su centro de trabajo, al estar en su casa, al estar en el transporte público, se contagió. Entonces, este tipo de herramientas van a ser pues, sumamente necesarias. ¿Qué otro efecto tiene el contagio o el COVID en materia de seguro social o en materia laboral? Pues, por supuesto, las sanciones que puedan derivar por parte de la Secretaría de Trabajo. Además de que documentarnos en la forma en como les he explicado nos va a ayudar a defender una posible arbitrariedad en la determinación del riesgo de trabajo. ¿A qué nos va a ayudar también el documentar toda esta situación? Bueno, pues atender básicamente una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, que ahorita son muchas y que van a seguir viniéndose a todo lo largo del año, y que básicamente tienen como objetivo comprobar que las empresas están cuidando la salud de sus trabajadores. Si aunado a esa situación nos encontramos frente a un hecho en donde la Secretaría del Trabajo realizó una visita de inspección y se comprobó que la empresa no cuenta con las herramientas necesarias para proteger la salud de sus trabajadores, pues invariablemente esta situación equivaldrá a que sea una prueba en contra de la empresa para que todos los casos de COVID que se dieron respecto a sus trabajadores puedan ser considerados como riesgo de trabajo. Entonces, este es el alcance que puede llevar. Otro efecto muy importante, no menos importante, por supuesto, es el hecho de que van a existir muchas demandas laborales en contra del IMSS. Porque va a haber trabajadores que se van a encontrar inconformes con la calificación de esta enfermedad. Va a haber casos en donde el IMSS va a determinar que el contagio que tuvo el trabajador no es un riesgo de trabajo, es decir, que no se suscitó dentro del centro de trabajo, que no se contagió dentro del centro de trabajo, que no se contagió en el trayecto al centro de trabajo o viceversa, del centro de trabajo a su casa. Y va a haber muchos casos en donde los trabajadores inconformes con esta situación van a solicitar van a interponer demandas en contra del IMSS. Ante esto, por supuesto, también hay que estar pendientes porque al final, si estas demandas laborales derivan en laudos que condenan al IMSS a pagar al trabajador días de subsidio o calificar ese padecimiento como riesgo de trabajo mientras duró, o las consecuencias de este riesgo como pueden ser la muerte, por ejemplo, que los familiares sean los que demanden, entonces de alguna forma las empresas también nos veremos afectadas con estas decisiones por parte de las juntas laborales, porque las decisiones invariablemente equivaldrán a que tengamos que considerar o a que en algún momento el IMSS nos notifique que tenemos que rectificar la prima de algún determinado periodo porque existe un laudo por parte de la Junta que determinó que ese padecimiento o esa muerte sí fue como consecuencia de la actividad del trabajador en su centro laboral. Otro tema importante que puede derivar del padecimiento COVID son las demandas por daño patrimonial que puedan existir. Después de esta situación, después de esta gran pandemia que esperemos
termine muy pronto, pero que ha dejado muchas secuelas, que ha dejado, como ustedes saben, muchas muertes, y que también, desafortunadamente, nos hemos enfrentado a, en muchos de los casos, muchos de estos personas que han padecido esta enfermedad se han enfrentado a la negligencia, por supuesto, si bien es cierto, merecemos todo el respeto para el sector salud. No menos cierto es que desafortunadamente no todo el sector, no todos los médicos actúan con la misma voluntad y el mismo profesionalismo, y por supuesto hay casos en donde hay personas que fallecieron por una negligencia médica, por una falta de atención, y esto sin duda origina o puede originar el daño patrimonial, las demandas por daño patrimonial en contra del instituto, dada la afectación sufrida por estas personas, que podría ser básicamente la muerte, y que las sentencias que deriven o los procedimientos en estos casos igualmente pudieran de alguna forma afectar nuestra actividad dentro de la empresa, al determinarse en algún momento que uno de nuestros trabajadores efectivamente se contagió, porque así lo diga un tribunal, además un tribunal administrativo, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es al tribunal ante el cual se van a dirimir estas actuaciones, y que además, por ejemplo, sea la misma corte en determinado momento quien determine que esa muerte se originó como consecuencia del COVID, una indebida atención, pero también como consecuencia de que el trabajador lo adquirió dentro del centro de trabajo y que nunca se reconoció como tal. De alguna forma son todos los efectos que pueden derivar de esta situación. Me llama la atención muchísimo el comentario que hace nuestra socia Marcela, en el sentido de que conforme al Código Penal, bueno, está tipificado como delito el hecho de que quien sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa ponga en riesgo a otros, y que esta corresponsabilidad también en determinado momento, hablando del tema penal, alcance a las empresas, ¿no? Se me ocurre que podría llegar a suceder una situación que no es exagerada de este tipo, en donde un trabajador demande no solamente, o los familiares demanden no solamente a una persona física, sino demanden a la empresa ya propiamente, o denuncien, hablando ya del tema penal, por una corresponsabilidad en este sentido. Es decir, aquellas empresas que sabiendo que dentro de su establecimiento o dentro de sus filas de trabajadores hubo algún trabajador con estos síntomas o con este padecimiento, no tomó las medidas adecuadas para contrarrestar el contagio, y entonces pueda ser copartícipe de esta situación. Son muchos efectos los que se pueden dar, pero bueno, finalmente en BDO estamos a sus órdenes para atender cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta relacionada con este tema. Por supuesto, el área de seguridad social, Hugo y yo que somos parte del área legal, parte del área además de subcontratación laboral, estamos a sus órdenes para atender cualquier duda, cualquier inquietud que pudieran presentar en este sentido, y sin dejar de advertir, por supuesto, sin dejar de señalar, y ahorita Marce me va a hacer favor de ampliar esta situación, sin dejar de señalar que los servicios de subcontratación que hoy día prestamos en BDO pueden ser una eficaz alternativa para contrarrestar situaciones de este tipo, porque nosotros tenemos prácticamente todas las áreas. Hoy día nuestra área de subcontratación laboral tiene conformada un área contable, un área administrativa, financiera, legal, que estamos preparados para atender cualquier situación de este tipo. Les agradezco mucho su participación. Marce, adelante, por favor, muchas gracias. Excelente exposición, José Luis y Moisés. Aquí tenemos una pregunta de nuestro auditorio, José Luis. ¿Existirá alguna implicación sobre el impuesto sobre nómina local? No tiene que ver. La implicación en materia de impuestos sobre nómina local no tiene que ver, porque como saben, se grama única y específicamente sobre los salarios pagados a los trabajadores. Habrá implicación en aquellos casos en donde, derivado
de la contingencia hayamos celebrado convenios o hayamos como empresa simplemente disminuido prestaciones y por supuesto, aunque no estén pagadas a los trabajadores, básicamente podría tener una implicación eso en materia de impuestos sobre. Ok, muchas gracias, José Luis. Y aquí tenemos presente a nuestro expositor del webcast pasado de Home Office, Hugo Tulio Meléndez, y él tiene algunos comentarios y nos va a apoyar con contestar algunas preguntas. Hugo, adelante, por favor. Bueno, aprovecho para pedirles a nuestro auditor una disculpa porque este tema del home office, luego la tecnología... Perdónenme, no le quitaba yo el micrófono, discúlpenme, por favor. No te preocupes. Adelante, buenos días, Hugo. Gracias, buenos días a todos. Pues creo que la exposición que han hecho Moisés y José Luis ha sido extraordinaria, ha sido muy clara. Este tema que teníamos dudas sobre los accidentes de trabajo y la calificación, creo que nos ha quedado muy claro, al menos a mí me ha quedado muy clara, muchas cosas que han expuesto ambos. Estoy muy agradecido contigo, Marce, por permitirnos nuevamente estar aquí y con la gente por escucharnos. Miren, para cerrar este webinar, lo único que podríamos decir es que el tema del COVID y del home office, pues siguen dando mucho de qué hablar. Podremos tocar en subsecuentes webinars muchos otros temas. Por ejemplo, algo que hemos visto que genera mucha duda es cuándo van a regresar las personas vulnerables a sus empleos, ¿no? O sea, cuándo físicamente van a poder volver. Es una duda común, es una duda que nos han hecho muchas empresas y, bueno, tendrá que ver definitivamente con los semáforos epidemiológicos, pero también tendrá que ver con las normas que cada estado de la República está sacando. Otros de los temas que nos han preguntado mucho es cuáles son las sanciones por no cumplir, qué autoridades nos pueden revisar, dónde vamos a ver cada semana las condiciones o las normas que aplican, porque pues esto tiene algo muy importante, cada semana cambian las reglas conforme al cambio de los semáforos. Y como yo les mencionaba la vez pasada, de un estado al otro puede haber diferencias muy grandes. En el Estado de México pueden estar abiertas las peluquerías, pero en la Ciudad de México pueden estar cerradas con semáforos muy parecidos o con el mismo semáforo, o aún estando uno en semáforo rojo y otro en semáforo naranja, como ha pasado en el Estado de México y Ciudad de México. Entonces, todas estas dudas que están surgiendo, creo que podríamos hacer otro webinar de estos y hablar sobre los lineamientos, a lo mejor en la Ciudad de México, que son los más robustos, los más cambiantes, cuáles son las obligaciones para los patrones, qué deben de observar, cuáles son los derechos para los trabajadores y un poco conocer por industria qué debo de cumplir, porque como bien lo mencionaron Moisés y José Luis, todo esto será revisado. Hay muchas autoridades que pueden revisar, desde el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, las alcaldías, en fin, le han dado acceso a muchas autoridades a estar revisando el cumplimiento de ello. Y otro que ha generado mucha confusión es cuándo aplico las pruebas, qué tipo de pruebas para detección de COVID tengo que aplicar, son por centro de trabajo, es por el número de mi plantilla, cómo reporto ello, y algo que no dicen los lineamientos, pero que también no deja de ser muy importante, cómo cuido los aspectos de privacidad de datos en estas pruebas que voy a realizar, porque recordemos que la condición de salud de una persona es un dato sensible que está protegido por la ley, aún de forma más estricta que los datos personales. Yo estoy transmitiendo, a final de cuentas, esta condición de salud de una persona, que es mi trabajador, y son aspectos que no tratan los lineamientos, pero que debemos de cuidar. Todos estos aspectos, si a ustedes les interesa, podríamos tratarlos en una nueva cápsula. A lo mejor ahí háganos llegar los temas que a ustedes más les interesan. Creo que es un tema muy importante porque cambia día con día, semana con semana, y hay que estar muy actualizado. No sé si hay alguna pregunta específica, Marce, que quieran que contestemos, me interesa mucho. Mira, me gustaría, aclarar que ahorita se nos fue la imagen, no pude poner mi cámara y también la tuya, Hugo, pero les pedimos una disculpa, están estos temas tecnológicos, pero qué bueno que sí nos podemos escuchar. Muchas gracias, Hugo. Sí, evidentemente hay muchos temas sobre la materia y sí, efectivamente, estamos programando el siguiente módulo para el jueves 6 de agosto
igual a las 11 de la mañana, posiblemente con los temas de regreso a la nueva normalidad y la NOM 035, y el jueves 13 de agosto para ver temas de reclutamiento y selección bajo COVID-19. Pero evidentemente se los estaremos haciendo llegar por los medios que han estado recibiendo la invitación. Y también comentarles que ya está el webcast de Home Office que nos impartió el licenciado Hugo Tulio Meléndez en la página de BDO, www.bdomexico.com. Hay una pregunta por ahí, Marce, perdóname, rapidísimo, sí, antes de acabar. Me parece una pregunta muy interesante. Nos pregunta Rafael Campos, hola, ¿cuál es la responsabilidad del patrón con respecto a su centro de trabajo cuando hay personal subcontratado? Bueno, justamente hablando de los servicios que hoy día tenemos en BDO, que son la subcontratación laboral, esta pregunta me parece sumamente importante. La responsabilidad cuando hay subcontratación laboral corresponde a tanto al contratante como al contratista. Es decir, el centro de trabajo, que prácticamente es el contratista, el responsable en el centro de trabajo de cumplir con las medidas de seguridad para el caso de evitar el contagio COVID. Y por lo que hace propiamente a los trabajadores, el contratante es quien tendrá otro tipo de responsabilidades frente a ellos. Por ejemplo, las de informar, las de estar al pendiente de si hay un contagio, etcétera, etcétera. Creo que la respuesta concreta a esta pregunta es una corresponsabilidad, pero es importante tener muy clara las actividades o las obligaciones de cada una de las partes. Perfecto, José Luis. Sí, muy, muy interesante la pregunta, y evidentemente también podemos escribir una nota en la página sobre estas preguntas y preparar nuestro nuevo módulo para las siguientes sesiones. ¿Algún tema que quisieran comentar, Moy, para despedirnos? Yo quisiera contestar una pregunta que se está haciendo aquí, de Clarisa Mancilla. Solamente decirle que en la industria de la construcción, como bien comenta, es muy complicada, es una actividad muy complicada, pero sí hay que llevar los protocolos. Tenemos el gran privilegio de llevar algunas constructoras y hemos ayudado a llevar precisamente estos protocolos. Y la industria de la construcción, pues es una industria muy revisada, entonces vale mucho la pena que sí verifiquen el cumplimiento para que cuando los revisen, porque seguramente los revisarán, cumplan con todos los protocolos. Por eso les decía que en el siguiente webinar podremos hablar de esto, porque pues cada industria, cada actividad tiene diferentes reglas que están cambiando constantemente. Pues nuevamente muchas gracias, los invitamos a continuar viéndonos y ponemos a disposición los servicios de subcontratación, en donde todos estos puntos, como bien decía José Luis, los tenemos atendidos porque contamos dentro de BDO con todas las áreas y con especialistas en cada una de las materias que requiere este servicio para darlo de manera excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, les agradecemos su asistencia y en breve recibirán un link para poder volver a ver nuestro webcast y las fechas de los futuros módulos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, José Luis, gracias, muy gracias, Marcia. Gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias, gracias.